Hola, muy buenas tardes. Me presento, soy Jesús Alejandro del equipo azul perteneciente a los equipos de Nexus. Mi equipo está conformado por mis compañeras Vianey Yamilet, Fátima Rodríguez, Valeria Medina, Samara Uribe y Dana Alexandra. En este trabajo se realiza como parte de la asignatura de apreciación de las artes, como parte de la evidencia 4, que es una videopresentación de estímulos auditivos del paisaje sonoro. Pero antes de poder comenzar a establecer los estímulos auditivos que identificamos yo y mis compañeras, vamos a definir qué es el sonido en palabras del manual que viene citado en Nexus. En palabras del manual, dice que el sonido es un fenómeno físico producido por una comprensión y descomprensión de moléculas circundantes desde un punto emisor, el cual viaja en forma de ondas a través de un medio gaseoso, líquido, sólido, hasta llegar a un receptor. Como podemos observar aquí en la presentación, vemos a una persona que está gritando, que haría el papel de emisor, y las ondas que se están circundando por aquí sería el sonido, que finalmente llegaría a un receptor, que sería la persona que está asustada al escuchar estos sonidos tan altos. Algunas características que tiene el sonido es la amplitud, que se le conoce como si es un sonido fuerte o débil, la frecuencia, que se le conoce como si es un sonido agudo o grave, o duración, si es un sonido largo o corto. Estas características juntas que se presentaron antes pueden hacer surgir algunas combinaciones que causan clasificaciones más complejas. Algunos de los elementos complejos del sonido sería el ritmo, espacios de sonido en blanco y cambios de frecuencia. Normalmente cuando escuchamos un sonido no solamente identificamos las características antes mencionadas, sino que también se ven involucrado el ritmos como en la música o en otro tipo de situaciones, espacios de sonido en blanco cuando a lo mejor estamos presentando algún tema y nos quedamos callados, el sonido se ve interrumpido, o cambios de frecuencia que también sucede en la música cuando va cambiando de ritmo y cambia la frecuencia de baja a alta. Como primer sonido tenemos el canto de un pájaro, en donde las características que pudimos reconocer es que es un sonido alto debido a la alta intensidad que éste tiene, que aunque a simple percepción del oído humano no puede ser captado, sí puede ser captado por otras especies de aves. Este va desde los 150 a los 70 decibelios, aunque va a depender también de la especie del ave. Con base a la frecuencia se identifica que es un sonido agudo, ya que los pájaros emiten frecuencias altas en sus cantos que van desde los 1000 a los 8000 Hz. Para terminar con las características, la duración puede depender, pero generalmente el sonido de un pájaro es corto, aunque también va a depender de la especie de pájaro que tanto mantiene la duración del sonido o que tanto la corta. Además, podemos destacar en las características complejas que este sonido es emitido por un animal pequeño, que en este caso serían los pequeños pájaros. También generalmente el sonido del pájaro cuenta con un ritmo definido. No es simplemente un sonido al azar que se realiza, sino que tiene un patrón definido y que tiene un objetivo, que en el caso de los pájaros generalmente es poder reproducirse con otros de su especie y poder llamar la atención con esos sonidos. Y para terminar, generalmente estos sonidos existen espacios de silencio entre cada canto que realiza el pájaro. O sea que no es un sonido que se genere de manera constante, sino que desde que empieza con sus cantos existen espacios de silencio hasta que se vuelven a realizar otra vez otros nuevos. Continuando con el siguiente sonido, nos encontramos con el claxon de un auto. Las características con las que cuenta es que generalmente es un sonido fuerte, ya que precisamente los claxon de los coches están especialmente diseñados para poder ser captados por las demás personas en forma de advertencia. Este sonido varía de 100 a 110 decibelios a una distancia aproximada de 2 a 4 metros, aunque esto también va a depender mucho de la marca del auto. Con base a la frecuencia, este tiende a mantenerse en un punto medio entre lo grave y lo agudo. Este puede variar entre los 340 a los 440 Hz. Por último, en las características, la duración de este sonido suele ser corto, aunque esto dependerá más del conductor del coche que tanto mantiene el sonido, aunque también puede optar un carácter esporádico, es decir, que es un sonido intermitente. Analizando las características más profundas sobre el claxon del auto, podemos destacar que es un sonido que puede escucharse a grandes distancias, ya que precisamente como antes mencioné, está especialmente creado para alertar a los peatones y como otros conductores de autos de que nos estamos acercando. Agregado a esto, cabe recalcar que el sonido emitido por los autos no es igual en todos los coches, lo cual hace que sea un sonido diverso y haga uso de tonos armónicos. Para terminar, se hace la pregunta de qué estímulo auditivo me llamó más la atención y por qué de esa experiencia.
De los estímulos que presenté, el que más me ha llamado la atención sin duda es el canto de los pájaros, ya que es un sonido que me relaja mucho y me da una sensación de tranquilidad y de paz. A continuación, el siguiente sonido es ambulancia. Una de sus características es la amplitud, es muy alta, generalmente supera los 100 decibeles, una frecuencia entre 500 y 2000 Hz, con cambios y rápidos y repetitivos, una duración intermitente y clínica para ser identificable. Sus características son complejas, una combinación de tonos y modulaciones para adaptar la atención. Las ambulancias hacen este sonido fuerte para que todos, tanto conductores como peatones, puedan escucharlas fácilmente y moverse para dejar pasar, sobre todo en medio de un tráfico o si las ventanas de los autos están cerradas, el ruido es fuerte para que puedan llegar rápido a una emergencia o al hospital. Motos. Su amplitud varía con la aceleración, puede superar los 90 decibeles, una frecuencia entre 50 y 500 Hz con motos deportivas, alcanzando frecuencias más altas. Su duración continúa mientras el motor está en marcha. Una de sus características complejas incluyen tonos armónicos y ruidos de motor y escape. Las motos hacen ruido porque su motor es más pequeño y está menos aislado que el de un auto, los que hacen que se escuche más fuerte. Además, al acelerar el motor trabaja más y produce más ruido. ¿Qué estímulo auditivo me llamó la atención de los dos y por qué lo elegí? Bueno, me llamó más la atención el sonido de la moto porque es más satisfactorio, mientras que el de la ambulancia es agudo y molesto. Continuando con la videopresentación de los sonidos. El sonido es la sirena de un carro de policía. Sus características. Amplitud. Las sirenas de la policía emiten un sonido fuerte. Su amplitud, medida en decibelios, puede llegar a niveles de entre 110 y 120 decibelios a corta distancia. Su frecuencia. Las sirenas tienen un sonido agudo. La frecuencia de una sirena de policía varía según el tipo y modelo, pero generalmente está en el rango de 400 a 1500 Hz. Su duración. No siempre están prendidas. El tiempo del sonido puede durar tanto como la gente lo considere necesario, dependiendo de la situación. Sus características complejas. Las sirenas normalmente están acompañadas por luces intermitentes, generalmente azules o rojas, que también sirven para avisar visualmente a los conductores y peatones. Al escuchar el sonido, muchas personas lo relacionan con que algo malo está pasando. El siguiente sonido a explicar es el sonido de un silbato de policía. Las características. Amplitud. La amplitud de un silbato se mide en decibelios. Como ya habíamos mencionado, un silbato de emergencia puede emitir un sonido de hasta 120 decibelios o más. El silbato tiene una bolita interna, voltio. Este gira con el aire y genera un sonido fuerte y agudo. Su frecuencia. El silbato de un policía produce un sonido agudo que puede cortar a través de otros ruidos urbanos. La frecuencia de un silbato típico se encuentra generalmente entre 2000 y 5000 Hz. Su duración. Hay pitidos cortos y rápidos. Unos toques cortos suelen usarse para dirigir el tráfico o dar indicaciones rápidas, largos y sostenidos. Un silbido prolongado se usa para llamar la atención en situaciones de emergencia o alertar de un problema inmediato. Sus características complejas. Tienen un tono alto, el cual permite que el sonido sea escuchado claramente incluso en entornos ruidosos. Debido a su agudeza y claridad, el sonido de un silbato de policía suele generar una reacción inmediata en las personas. ¿Cuál estímulo me llamó más la atención? Fue el sonido de la sirena, debido al sonido que emite y cómo en muchas ocasiones puede llegar a ser fastidioso, sumándole las luces, pero interesante por saber qué situación pasó que hizo que prendieran la sirena. Continuando con la presentación, ahora veremos el sonido de la alarma de un despertador. Este nos dice que su amplitud generalmente es alta, lo que significa que es un sonido muy fuerte, de 60 a 90 decibelios. Su frecuencia esta puede variar, suele tener una frecuencia aguda normalmente, lo que lo hace más irritante y efectivo para captar la atención rápidamente. Estamos hablando de 1000 a 3000 Hz. Su duración es generalmente corta y repetitiva, y algunas características complejas son que puede variar el volumen o frecuencia con el tiempo para aumentar la urgencia del sonido si no se apaga. También dice que su velocidad es rápida, con pocos segundos entre cada bip o alarma. Enseguida veremos el de una llamada de un teléfono móvil.
Este nos dice que su amplitud puede ajustarse, pero generalmente tiene una amplitud moderada o alta, dependiendo de la configuración del usuario. Nos habla de 70 y 90 decibelios. La frecuencia son tonos muy estándar, por lo que pueden ser de frecuencia media o aguda, mientras que algunas llamadas pueden tener otros como muy graves, dependiendo la melodía. Aquí nos habla de 1000 y 4000 hercios. Después viene lo que es la duración. Puede ser mediana larga, ya que influye mucho si la llamada continúa sonando hasta que alguien la responda o se vaya al buzón. Algunas características complejas de este sonido es que varía según el tono de la llamada elegida. Algunos pueden ser rítmicos y suaves, mientras que otros pues tienen una secuencia más rápida. Ahora sí, concluyendo con la pregunta final, de los dos sonidos, mi favorito fue el de la alarma de un despertador. Me llamó mucho la atención su alta amplitud y su frecuencia aguda, el cómo puede ser muy irritable para captar rápidamente la atención de alguien, y su patrón también rápido y repetitivo que genera una sensación de urgencia, a diferencia de la llamada telefónica. También otra cosa que me gustó mucho de ese sonido es que está hecha para ser difícil de ignorar, lo que lo hace más impactante como un estímulo auditivo. Continuando con los diferentes tipos de sonidos, acabamos de escuchar el sonido de un gato maullando. El sonido de un gato maullando puede escucharse a distancias medianamente largas, ya sea que nosotros nos encontramos en un lugar y que el gato esté a escasos metros de nosotros. Su tonalidad y su contexto puede variar dependiendo de la emoción y la situación por la que se encuentre el gato, ya sea que esté estresado, que tenga algún tipo de urgencia, hambre, o también puede cambiar cuando el gato es pequeño, ya que pues su maullido es diferente. La amplitud se divide en tres diferentes puntos, en la cual primero tenemos la alta amplitud que va de los 70 a los 90 decibelios, en la cual se califica un maullido fuerte que nos indica algún tipo de urgencia o estrés. El segundo punto es una baja amplitud que va de los 30 a los 50 decibelios. Se califica como un aullido suave y nos puede reflejar que el gato está calmado o que tiene alguna necesidad de atención. También podemos meter algún tipo de ronroneo en esta categoría. La variación, por último, puede ir de los 10 a los 20 decibelios según la situación del gato. La frecuencia va desde los 300 a los 3000 Hz y su duración varía en dos. Puede ser un mugido corto de 0.1 a 0.5 segundos que nos indica algún tipo de atención o un deseo inmediato, ya sea que el gato tenga hambre o quiera salir a hacer sus necesidades. Por último, tenemos un mugido largo que va de 1 a 3 segundos o más, que esto nos expresa alguna queja, frustración o tipo de dolor en el gato. Pasando con otro tipo de sonidos, pasamos al timbre escolar, el cual es un timbre utilizado que puede tener algún rítmico o alguna secuencia melódica para marcar algún tipo de momento en el día. También estos timbres pueden estar diseñados para ser agradables o menos intrusivos. Esto quiere decir que llamen la atención del estudiante, pero que no le dañen el oído. Su amplitud puede ir generalmente entre los 70 y los 100 decibelios para garantizar que sea audible en todo el entorno escolar, lo que acabo de mencionar anteriormente. Su frecuencia puede ir generalmente entre los 400 y los 1000 Hz o puede estar en un rango de 1000 a 3000 Hz, lo que ayuda a captar la atención rápidamente. Esto quiere decir que al momento que suene, los alumnos rápidamente lo van a asociar con que alguna actividad está por empezar. Su duración puede ir generalmente de 1 a 3 segundos, esto para señalar que una clase ha terminado e iniciar a otra, o sucesivamente. También estos timbres pueden durar más de 5 segundos en situaciones especiales, como lo puede ser el inicio del día escolar, el recreo o algún final de la jornada. Pasando a contestar una pregunta, la cual dice: ¿qué estímulo de los dos te llamó más la atención y por qué? A mí el estímulo que más me llamó la atención sería el del gato, ya que es un animal que me gusta mucho y me causa mucha intriga el saber cómo un gato se puede comunicar con un maullido y saber qué es lo que nos quiere decir o cómo busca la manera más efectiva para comunicarse y darse a entender y poder atender las necesidades que está pasando en ese momento. Continuando con la presentación de los sonidos, yo les voy a dar características sobre el ladrido de un perro.
El ladrido de un perro más o menos suena así. Les voy a poner el ejemplo de un perro que es más pequeño y de uno más grande. Como podemos notar, son sonidos agudos con una amplitud alta desde entre los 70 a 100 decibelios, con una frecuencia que va de 400 a 3000 hercios y con una duración que esto varía dependiendo del perro, pero es algo corta, no dura tanto, dura como entre 2 a 5 segundos. Bueno, no, se me hace que un poquito más. En características más complejas, el sonido puede escucharse a grandes distancias, dependiendo también del tipo de perro, ya sea uno muy chico, pues no se va a escuchar a una distancia tan larga, pero uno más grande, pues sí. Los ladridos pueden variar en tono y duración según la emoción del perro. Esto va dependiendo de que el ladrido puede cambiar si el perro está enojado o si solamente quiere jugar o solamente quiere como perseguir a una persona. Todo va dependiendo. Los ladridos de los perros pequeños tienden a ser más agudos, mientras que los de los perros grandes pueden ser más graves. Esto es a lo que les decía, que va dependiendo siempre del tipo de perro que sea. Como siguiente sonido, escogí la máquina de coser, que a lo mejor no es un sonido tan común para todos, pero para mí en mi vida diaria sí es muy común porque en mi casa se suele utilizar mucho. Eh, la máquina de coser más o menos suena así. Bueno, la máquina de coser también emite un sonido agudo con una amplitud moderada de 60 a entre 80 decibelios, con una frecuencia que va de los 1000 a 3000 hercios. Y pues la duración siempre depende del uso que le den. Generalmente, pues en mi casa sí es un poquito de que duran varias horas, pero pues dependiendo del lugar, dependiendo de cada persona que la utilice, va cambiando. Y las características más complejas, la intensidad y el tono pueden variar según la velocidad de la máquina y el tipo de tela que se esté cosiendo. También puede depender la máquina que sea, porque si es una máquina de coser más antigua, pues el sonido suele ser más grave, más fuerte. Y si es más modernita de los tiempos de ahora, pues es más tranquila. O sea, el sonido es menos fuerte, menos agudo y el sonido contiene tonos armónicos que le dan un timbre distintivo, lo que permite diferenciarlo de otros ruidos domésticos. Su sonido, como lo pudimos escuchar, es muy peculiar, o sea, no es tanto, es más armónico que otros sonidos como de otros objetos que pueda haber en la casa. Al final de mis dos, una pregunta que tengo que responder es: ¿qué estímulo auditivo llamó más mi atención de entre estos dos que escogí? Y para mí sería la máquina de coser porque me siento más cercana a él porque es algo que escucho diariamente y no es algo que me moleste, o sea, no es un sonido que me llegue a molestar o a incomodar, sino que sí siento que a veces como que ya me relaja, se podría decir, porque ya lo siento familiar. Y además es algo armónico, no es algo tan intenso y no es que moleste. Bueno, pues esto ha sido todo por nuestra presentación. Somos el equipo azul y con esto hemos terminado. Muchas gracias por su atención.